Bos días nos de adeus, amigos. O vindeiro mércores, día 4, é a festividade de San Francisco de Asís. O franciscanismo está metido no cerne da religiosidade galega. E San Francisco é sempre unha figura que alenta, que anima, e axuda a chegarse ao Señor e a seguilo sempre. Temos hoxe no noso programa a sorte de contar con un fillo preclaro de San Francisco, moi vencellado a Galicia. Temos con nós a Monseñor Carlos Amigo Vallejo, cardeal arcebispo de Sevilla. Los franciscanos, Monseñor, tenemos unas palabras que siempre pronunciamos al encontrarnos con los demás, son paz y bien. Esas mismas palabras se las dirigimos y le pedimos que usted nos diga cuál es el sentido franciscano de paz y bien. Paz y bien, y parece que se le llena a uno la boca. Porque cuando un franciscano habla de paz, no es el final de un conflicto, no es una meta a conseguir solamente. La paz es el comienzo. La paz es el primer paso. La paz es la seguridad de que los hombres pueden convivir como hermanos. Y por eso el deseo de paz no solamente es algo futuro, es ya el convencimiento de que entre unos y otros podemos ser constructores de paz. Y después el bien. ¿Por qué en el lenguaje franciscano siempre aparece el bien? Porque es lo nuestro. Dios hizo el mundo y Dios, a pesar de tantas cosas como vemos los hombres, el mundo es bueno. Y solamente hay que arañar un poco en el corazón del hombre y descubrir tanta misericordia, tanta bondad, tanto sacrificio. Lo bueno es que ustedes los franciscanos son muy optimistas y un poco tontos. Si creer en Dios es optimismo, si creer en Dios es ingenuidad, creo que no podíamos tener mejor camino. Por eso es el paz y bien, no es simplemente un saludo, es expresión de nuestros convencimientos más grandes y más profundos. Las celebraciones de la Iglesia casi siempre comienzan con una invitación a la revisión de vida, a reconocer las limitaciones personales y comunitarias. Cuentan que San Francisco, poco antes de morir, decía a sus frailes: «Hermanos, comencemos que nada hemos hecho». ¿Qué tarea pendiente tenemos los franciscanos? El franciscanismo es un manantial tan grande, tan inagotable, que por más y más que se profundice nunca se agota. Y tiene una razón de sencillez. San Francisco solamente quería vivir el Evangelio. No tenía otra pretensión, no tenía otro ideal. Y si tuvo que establecer una norma de vida fue porque le obligaron. Porque él decía, ¿qué más norma y qué más forma de vida tengo que el Evangelio? Y esta es la intemporalidad. Cuando San Francisco dice, vamos a comenzar, no es porque no se haya hecho nada, es porque es tanto, tanto lo que queda por hacer. Es como, por ejemplo, un padre o unos padres que tienen ya a sus hijos mayores, ya colocados, con su vida, y le siguen queriendo con toda el alma. Cuando eran pequeños estaban vigilantes hasta del último suspiro del sueño de sus hijos. Y ahora mayores serán otras preocupaciones. Han cambiado los hijos. El amor de los padres permanece. Y así, en lo franciscano es esta intemporalidad del amor. ¿Qué tenemos que hacer los franciscanos ahora con motivo de estos 800 años de la fundación de nuestra orden? Vivir, vivir. Vivir lo que San Francisco quiso que fuera su existencia, ir recorriendo el mundo, ir con una lupa para ver las huellas de Dios. Y esa lupa de lo franciscano para ver las huellas de Dios es siempre el amor. El que ama descubre, el que no ama está ciego siempre. Es como las personas. Ves a una persona desabrida, a una persona increíblemente difícil de llevar y convivir. Sin embargo, si te acercas a ella,
le tratas con cariño. Y vas descubriendo algo completamente nuevo. Por eso ese inicio franciscano es permanencia. Es permanencia en lo que son pues nuestros criterios y modos de vivir, los que aprendimos de nuestro padre San Francisco. Es que las circunstancias han cambiado mucho. Sí, es verdad. Las circunstancias cambian. El amor permanece. Nos dicen los biógrafos de San Francisco que él salía mucho al campo, de ahí su amor a la naturaleza, y en una de esas ocasiones se le oyó llorar y gritar: el amor no es amado. Vivimos unos tiempos en que se da esa circunstancia también de que Dios no es amado, de que Dios es como un estorbo para ser felices. Hay dos formas de sufrimiento. Hay el sufrimiento que podemos decir por el pecado y hay el sufrimiento por el amor. El sufrimiento por el pecado es el sufrimiento ante la injusticia, ante la exclusión de la persona, ante el maltrato y humillación de los inocentes. Es este dolor que hace sufrir, el dolor de la enfermedad, el dolor físico por mil circunstancias. Pero el sufrimiento más sutil es el del amor. Cuando, por ejemplo, pues una persona no ve correspondido su amor a otra. Y esto le causa un enorme dolor. Cuando los padres pueden pensar que sus hijos no les quieren y esto les causa un enorme sufrimiento. Cuando uno tiene un gran aprecio a unos valores, a unos ideales, y por más que lucha, pues no logra que estos amores suyos se acepten y se vivan. Y naturalmente, Francisco estaba lleno de Dios, embelesado de Dios, lloraba solamente con decir el nombre de Dios, Dios el todo bien, el sumo bien, el gran bien, y que un bien tan grande no se apreciara. Esto hacía trizas el corazón de San Francisco y lloraba porque el amor no era amado. Es el sufrimiento por el amor. Hoy San Francisco lloraría, sí, pero las lágrimas de San Francisco tienen una característica peculiar. Las lágrimas de San Francisco son como el agua bendita, que está fría cuando se toma en la pila de piedra, pero limpia. Y las lágrimas de San Francisco no son lágrimas, diríamos, de culpabilidad hacia nadie. Las lágrimas de San Francisco son como un pregón que dice: pero con lo bonito que es quererse. ¿Por qué andamos con violencia y con guerras? Con lo maravilloso que es estar junto a Dios. ¿Por qué nos alejamos? Y así, una y otra vez, las lágrimas de San Francisco no son unas lágrimas, diríamos, de rabia. Son unas lágrimas de amor. Y desde luego, aunque parezca muy poético, es la mejor forma de llorar. Llorar por el amor de las personas y, en este caso, de un Dios al que se quiere. Creo que cualquier persona que se acerque a la historia de la Iglesia y se encuentre con el franciscanismo, enseguida se hace simpatizante de él. Incluso en nuestros días, por todas partes se alaba el espíritu franciscano, pero también se aprecia como una falta de compromiso con ese espíritu. ¿Por qué esa diferencia entre lo teórico y lo práctico? Es difícil, muy difícil, a lo largo de la historia encontrar contestación a lo franciscano. Porque siempre, cuando uno es franciscano, te regalan siempre una serie de valores que después serán virtudes que tengas o que no tengas. Si eres franciscano, se supone que eres humilde, se supone que eres alegre, que perdonas, que eres misericordioso, que buscas la pobreza, que trabajas por la paz. Y naturalmente todo esto enseguida se acepta
Esto no ofrece ninguna contestación. Y por eso a lo largo de la historia lo franciscano, como espíritu, la espiritualidad franciscana, el modo de vivir de San Francisco, nunca tiene contestación. Pero viene esta segunda parte. Sí, se acepta lo franciscano, pero ¿se elige esta forma de vida franciscana? Hay varias cosas. Yo creo que mucha gente queda embelesada con San Francisco y que quiere vivir esta forma de vida. Hay algo que se aprecia siempre al acercarse a la figura de Jesús y es el encontrar la novedad de su mensaje, y esa novedad está también en el Evangelio. El mismo San Francisco retomó esa novedad, daba la sensación de que comenzaba una etapa nueva. En el tiempo actual, la Iglesia y todos nosotros hemos perdido ese carácter de novedad, digamos, de ir delante de otras propuestas con el Evangelio. Hemos perdido la novedad y hemos perdido la gratuidad. Hay un episodio en la vida de San Francisco, no sé si relato o historia, es lo mismo, porque en San Francisco es muy difícil saber dónde está la historia y dónde está la leyenda. No en un sentido ficticio de leyenda, sino lo que configura la personalidad, en este caso de Francisco de Asís. Cuando llega una mujer que era pobre y le dicen, dadle algo a esta pobre mujer, y no tenían nada, solamente tenían el libro de los Evangelios. Dice, bueno, pues dadle el libro de los Evangelios, porque el Evangelio no es para tenerlo. El Evangelio es para vivirlo. No es un libro, no es un código de conducta. Es como Dios se manifiesta en Jesucristo. Así soy. Esta es mi forma de vivir. Y naturalmente San Francisco, pues enseguida descubre, no, esto es lo que quiero yo me voy con Jesucristo. Esta es mi forma de vivir. Porque el Evangelio es esto. Es buena noticia, pero no simplemente porque sea como un pregón que se hace. Es buena noticia como forma de vida. Así vivió el Hijo de Dios, el Evangelio. Él es la buena noticia. Él es el modelo, Él es el ejemplo. Y Francisco abre el Evangelio, contempla la vida, la forma de vivir de Jesucristo y dice, esto es lo mío y yo no quiero otra cosa y yo vivo así, y que no se empeñen en hacerme ver las cosas de otra manera, porque él se había metido en los ojos de Jesucristo y lo veía todo desde los ojos de Jesucristo. Después, muchos siglos después, el Papa Juan Pablo II diría que solamente viendo las cosas con los ojos de Cristo podemos comprender a Cristo. Pues Francisco quiso vivir así, con el Evangelio como su forma de vida. ¿Cómo se siente usted en Galicia? Y un matiz a esta pregunta, después de ejercer su ministerio en Tánger, ahora en Sevilla como cardenal arzobispo, ¿qué diferencias o qué matices ve entre la religiosidad de esos lugares y la creencia en Galicia? A raíz do toso verde non se pode arrincar. Y mis raíces vocacionales, pues se plantaron aquí, junto a los tojos de Galicia. Y entonces mi vida franciscana está tan unida a Galicia. Vengo a Santiago de Compostela, a Puentereas, a Herbón, a Louro, a Noia, a todos y cada uno de nuestros conventos.